La DIAN quería cobrar 1.235 millones, pero nadie revisó las matemáticas. ¿Sabes cuál es el problema más peligroso cuando recibes una carta de la DIAN? ¿Cuál es el problema más peligroso? No es la sanción, no es el embargo, no es la deuda. Es asumir que la DIAN tiene razón. Porque cuando una carta llega con logos oficiales, lenguaje jurídico y cifras gigantescas, ocurre algo psicológico. Tu cerebro deja de preguntar y empieza a obedecer. Pero hoy quiero contarte una historia real, una historia que demuestra que incluso una entidad con todo el poder del Estado puede equivocarse. Y no estamos hablando de un error pequeño, estamos hablando de una diferencia de más de 5.300 millones de pesos. Una diferencia capaz de transformar una sanción aparentemente legal en una cifra completamente distorsionada. Y lo más sorprendente es que el error estaba a la vista de todos, escrito en los propios documentos utilizados por la administración. Y esa historia deja una enseñanza que puede ahorrarte millones. Nunca te defiendas de una cifra sin antes entender cómo fue construida. Porque a veces el problema no es cuánto te cobran, el problema es que nunca debieron cobrarte eso. Y este es el caso que no debería existir. Voy a pedirte que imagines algo. Imagina que una empresa desaparece, se liquida, se registra su cuenta final, se cancela su matrícula mercantil, legalmente deja de existir. Fin de la historia. Pasan los años, 1, 5, 10, 13 años, y de repente recibe una actuación de la DIAN, no una consulta, no una solicitud de información, una sanción, por hechos ocurridos años después de su desaparición jurídica. Eso fue exactamente lo que ocurrió. La administración decidió iniciar una actuación relacionada con el año grabable 2020 contra una sociedad cuya liquidación había quedado registrada en el año 2013. Y aquí aparece la primera pregunta. No una pregunta jurídica, una pregunta lógica. ¿Cómo sancionas a alguien que ya no existe? Porque antes de hablar de impuestos existe una pregunta básica. ¿Existe el sujeto al que pretendes cobrarle? La defensa sostuvo que no, que la personalidad jurídica había terminado años atrás y que ninguna reactivación administrativa podía devolverle la existencia legal a quien había desaparecido jurídicamente. Pero la historia apenas empezaba. Porque el verdadero problema no estaba en quién debía pagar, estaba en cuánto estaban cobrando. Y hay una cifra que cambia toda la historia, porque cuando la DIAN construyó el caso, encontró una cifra, 6.174 millones de pesos. Y sobre esa cifra calculó una sanción cercana a 1.235 millones. Hasta aquí parece una discusión normal, una cifra, una sanción, un proceso administrativo. Pero entonces alguien hizo algo que muy pocos hacen, revisó el origen de los números, no la conclusión, los números, y descubrió algo extraordinario. Los supuestos ingresos provenían de una certificación fiduciaria. Esa certificación dividía claramente los valores en dos grupos. El primer grupo, los rendimientos e intereses por 789 millones. Y el segundo grupo, los costos y las deducciones por 5.384 millones. Y aquí ocurrió algo que debería llamar la atención de cualquier empresario, contador o estudiante de primer semestre de contabilidad. Los costos fueron tratados como ingresos. Piénsalo un segundo. Los costos, aquello que reduce la utilidad, aquello que se resta, aquello que representa una salida económica, terminó formando parte de la base utilizada para construir los ingresos. Y de repente todo empezó a verse diferente. Porque si una cifra nace equivocada, todo lo que construyas encima también será equivocado. La sanción, los intereses, la responsabilidad, todo. La defensa fue contundente. No se puede sumar a aquello que por definición debe restarse. No se puede convertir un costo en un ingreso simplemente porque resulta conveniente para aumentar una base sancionatoria. Y aquí aparece una lección enorme. La mayoría de los contribuyentes discuten la consecuencia, pocos revisan la fórmula y muchas veces la verdadera batalla está en la fórmula. ¿Y cuál es el error que cometen miles de personas? Hay algo que vemos constantemente en Ditocor. La DIAN emite una actuación, el contribuyente entra en pánico y automáticamente comienza a preguntarse cómo pago, cuánto me van a cobrar, puedo negociar. Pero hay pocos que hacen la pregunta correcta. ¿La DIAN tiene la razón? Porque son dos cosas completamente diferentes. Y en este caso, el que estamos explicando hoy es el ejemplo perfecto. Cuando se revisó la información con detalle, apareció otro problema. La utilidad provenía de un patrimonio autónomo administrado mediante una fiducia.
La ley colombiana establece reglas específicas sobre cómo deben imputarse esos resultados. Sin embargo, la defensa sostuvo que la administración terminó utilizando cifras que no representaban realmente ingresos propios para efectos de la sanción propuesta. En otras palabras, no era solamente una discusión matemática, era también una discusión sobre la naturaleza jurídica de las cifras utilizadas. Y cuando las cifras están mal entendidas, las conclusiones suelen estar mal construidas. ¿Y cuál es el momento en el que el caso cambió de dirección? Había algo más, algo que afecta a miles de empresarios y socios, la responsabilidad solidaria. Porque cuando la administración considera que alguien puede responder por una obligación tributaria, no basta con señalarlo, no basta con mencionarlo, no basta con notificarlo. La Constitución exige algo más importante: defensa, contradicción, debido proceso. Y la defensa planteó que la persona señalada simplemente recibió la notificación, pero no fue vinculada en la forma en que exigen las garantías constitucionales. No se individualizó adecuadamente su responsabilidad, no se explicó cómo se calculaba, no se determinó proporcionalmente el alcance de la obligación que pretendía atribuirle. Y aquí encontramos una de las lecciones más valiosas del caso. Que te notifiquen no significa que el proceso sea válido. Que te señalen no significa que sea responsable. Que te cobren no significa que vas a pagar. Primero hay que revisar las reglas y si las mismas fueron respetadas. Y aquí es donde entra la revocatoria directa y el recurso de reconsideración. Al momento de defenderse, primero se presentó una solicitud de revocatoria directa. Es una herramienta extraordinaria que básicamente le dice a la administración: revise nuevamente lo que usted hizo porque el problema es tan grave que debería corregir sin necesidad de ir más lejos. Y cuando posteriormente se impuso la sanción, llegó el recurso de reconsideración, la última gran oportunidad dentro de la propia administración para desmontar un acto que, según la defensa, nació con errores de fondo. Los argumentos fueron claros. Primero, no puede sancionarse a quien jurídicamente no existe. Segundo, no pueden convertirse costos por 5.384 millones en ingresos para inflar la base sancionatoria. Lo tercero, no puede desconocerse el debido proceso de quien pretende ser obligado a responder. Y cuarto, la administración tiene el deber de responder de fondo los argumentos planteados por los ciudadanos. Quiero que recuerdes algo que, después de escuchar esta historia, te debes grabar. Los números intimidan, las entidades públicas intimidan, las sanciones intimidan. Y precisamente por eso muchas personas se rinden antes de defenderse. Pero la defensa tributaria no empieza solo con la ley, empieza con una pregunta. Una sola pregunta: ¿las cuentas realmente cuadran? Porque en este caso la diferencia entre aceptar y defenderse era revisar una cifra y descubrir que dentro de los supuestos ingresos había más de 5.300 millones de pesos que, según la defensa, nunca debieron tratarse como ingresos. La próxima vez que recibas una actuación de la DIAN, no empieces preguntando cuánto debes, empieza preguntando cómo llegaron a esa cifra, porque muchas veces la diferencia entre perder y ganar un caso tributario no está en el abogado, no está en el juez, no está en la DIAN, está escondida en una hoja de cálculo que nadie se tomó el tiempo de revisar. Y esa revisión puede valer millones. Muchas gracias por suscribirse al canal de Ditocor en YouTube. Gracias por darle like a este video, por enviarnos comentarios, por compartirlo. Los invitamos a que nos visiten y que se suscriban en todas nuestras redes sociales. Recuerden que estos videos también los subimos en TikTok, en Instagram y en Facebook. De igual manera, los que nos ven en Instagram, en TikTok y en Facebook, vayan y se suscriban al canal de Ditocor en YouTube. De igual manera, los invitamos a que visiten nuestra página web www.ditocor.co, que nos envíen un mensaje a través del canal de WhatsApp, nos envíen un correo electrónico, nos hagan una llamada telefónica. Muchas gracias por ver este video, por suscribirse al canal de Ditocor en YouTube, por compartirlo, por enviarnos comentarios y recuerden siempre, siempre, siempre hacer las cosas